Pues en una ocasión más, desde el Centro de la Mujer, os proponemos acompañaros un ratito con la segunda parte de nuestra exposición itinerante de Mujeres en la Historia. Así que os animamos a que si os apetece y disponéis del tiempo ahora mismo, si queréis acompañar este ratito con una bebida, con un zumillo, con algo para picar, aquí os esperamos. Simplemente es dar a parar un segundo el vídeo y continuamos. Que en caso contrario no tienes ahora mismo el tiempo, pero sí te gustaría verlo después, vamos a mantener el vídeo tanto en nuestra página como también en nuestro blog. Si te has perdido por alguna casualidad la primera parte de este vídeo, también dispones de él en nuestras redes. Y sin demorarnos más en la presentación, vamos a comenzar por las 5 grandes mujeres que nos resta por conocer en la pasada ocasión. Allá vamos. La primera mujer de la que vamos a hablar en esta ocasión es Luisa de Medrano, una paisana de nuestra provincia. ¿Quién era Luisa de Medrano? Pues es considerada la primera catedrática de Europa. El nombre completo era Luisa de Medrano Bravo de Lagunas Cienfuegos, lo cual ya nos da alguna pista de que Luisa provenía de una familia noble. Su vida se fecha entre 1484 y 1527 y es natural de Atienza, en Guadalajara. Normalmente solemos recurrir a algún hito histórico cercano que nos ayude un poco a contextualizar a cada una de las mujeres de las que hablamos. Quizá en el caso de Luisa podemos recurrir a nuestros conocimientos o a nuestros recuerdos sobre los reyes católicos en España. 1492 probablemente es una fecha que viene a nuestra mente. Por aquel entonces, pues la vida de las mujeres en su época estaba fuerte marcada por los estereotipos y mandatos de género. Se entendía que de hecho el acceso a la cultura y al aprendizaje en general quedaba reducido a aquellas mujeres que optaban por la vida religiosa, pues se entendía que eran menesteres propios de los hombres y no de las mujeres. Respecto a su biografía, Luisa es la octava de 9 hermanos de una familia de nobles, como ya habíamos dicho. Teniendo una edad muy temprana, resulta huérfana de padre por motivo de la conquista de Granada. Su inteligencia, sumada a la posición social, así como la cercanía con la corte y el apoyo específico de la reina Isabel la Católica, le permite estudiar, convirtiéndose en la primera mujer catedrática de Europa por su labor como docente de latín, que inicia con tan solo 24 años en la Universidad de Salamanca. Merece la pena destacar el impulso que promovió, la reina Isabel la Católica, con su interés porque aquellas jóvenes cercanas a la corte pudieran estudiar y pudieran recibir ese apoyo para fomentar la formación de aquellas mujeres cercanas. Aquellas mujeres que formaban parte de ese grupo eran denominadas las Doctae Puellae. Y como siempre nos gusta saber de qué forma, o un poco contextualizar cuál es el panorama actual. A pesar de que las cifras y las estadísticas nos señalan de que el acceso a la igualdad, incluso universitaria, nos arroja resultados muy positivos e incluso apuntan que son más las mujeres que cuentan con estudios universitarios que hombres, nos encontramos también en el campo de la docencia con la presencia de un techo de cristal, ¿no? Pues rescatamos el dato de 2019 y en España tan solo contábamos con el 21% de las catedráticas del 100% a nivel nacional. Entonces, bueno, pues os animamos a que, como ya os dijimos en la pasada edición, por así decirlo, investiguéis un poquito más sobre Luisa de Medrano porque es realmente interesante y de mucho valor su trabajo. Continuamos. La próxima mujer de la que vamos a hablar es Hedy Lamarr. Probablemente a muchas y muchos nos resulte familiar por la foto que hemos incluido en su panel.
¿Quién era Hedy Lamarr? Su nombre de pila era Hedwig Eva Maria Chrysler. Cuando vamos a los coles con la exposición nos resulta muy llamativo, sobre todo para aquellas y aquellos lectores de Harry Potter, ¿no? Porque comparte nombre con el de la lechuza de Harry. Bueno, más allá de la anécdota, puede que nos suene tanto el nombre como la cara de Hedy por su labor, por su faceta como actriz de Hollywood, pero en esta ocasión queríamos sobre todo incidir en su faceta como inventora. Nace en 1914 en Viena, Austria, y fallece en el 2000 en Florida, en Estados Unidos de América. De nuevo, por contextualizar un poco la vida de Hedy, la Segunda Guerra Mundial va a marcar de lleno su vida. Respecto a su vida, pues Hedy nace en una familia judía acomodada e inicia con tan solo 16 años sus estudios en ingeniería. Sin embargo, el mundo de la interpretación le hace abandonar estos estudios tan solo 3 años después. De hecho, una película que realiza con una edad muy temprana será señalada como todo un escándalo, incluso es prohibida por la Iglesia, ¿no? Por una serie de secuencias íntimas, digamos, que aparecen en esa película. Pero poco tiempo después de realizar esa película que comentábamos, es casada con 19 años en contra de su voluntad con un poderoso empresario que además fabricaba armas y vendía a los nazis. Tras años de control y de maltrato, consigue escapar hacia Estados Unidos de América. Si os interesa, bueno, os animamos de nuevo otra vez. Hay un documental muy dinámico y muy actual y muy interesante en televisión a la carta sobre Hedy, y entre otros episodios de su vida narra también cómo consigue escapar de este señor, que parece verdaderamente una historia de terror, por si disponéis del tiempo y por si os apetece. Una vez estalla la Segunda Guerra Mundial, desde su éxito en Hollywood, donde emigra, apoya de diversas formas la lucha antinazi. No solo mediante diferentes campañas, sino también mediante sus conocimientos no solo de ingeniería, sino por aquella información que había podido sustraer de aquel contexto en el que se había movido, sino también mediante los inventos que elaboró, entre los cuales destaca un sistema de guiado para torpedos que mejoraba el existente e impedía que estos fueran interceptados. De hecho, se considera que dicho invento es el precursor del Wi-Fi, dato que tampoco es conocido por la gran mayoría de la sociedad. Además, bueno, por lo visto lo que incluso indica en el documental es que entre rodaje y rodaje Hedy se dirigía muy juiciosamente a su caravana y lo que hacía era estar en continuo pensamiento de qué podía inventar. Entre ellos pues destacan desde escudos antiaéreos a nuevos tipos de alas de aviones, inspirándose en alas de pájaros y en aletas de peces. En varias ocasiones de esos diseños resultaron en colaboración con otras personas, por ejemplo destaca Howard Hughes, y incluso muy llamativo me resultó, también inventó una pastilla, digamos, para que también las personas que estaban en el frente de batalla pudieran disponer de una bebida gaseosa aún estando lejos de casa, ¿no? Entre otros, pues fueron inventos fallidos, ¿no? Porque no tuvo en consideración las diferentes densidades o cualidades del agua en función de los diferentes puntos en los que se encontraban, pero bueno, de destacar en cualquier caso. ¿Y sabes qué? Pues sabes que no ganó ni un céntimo a pesar del gran alcance de su invento. Como comentamos, precursor del wifi, ¿no? Pues a pesar de inventarlo en 1942, los ingenieros del ejército estadounidense no lo consideraron hasta 1959, 17 años después. Y esta es la gran Hedy Lamarr. Vamos a por nuestra siguiente mujer.
La siguiente mujer de la que vamos a hablar es Hipatia de Alejandría. ¿Quién era? Bueno, probablemente nos suena a muchas y muchos por la película Ágora, que fue todo un exitazo en su momento de estreno. Pues Hipatia de Alejandría es considerada la primera filósofa, astrónoma y matemática. Su vida se data entre 355 y 415 en Alejandría, en el actual Egipto. Respecto a su biografía, pues a diferencia de las mujeres de la época, esto nos parece constante, ¿no? en todas las mujeres de las que hablamos. Para quienes su vida se había reducido forzosamente a la casa y al cuidado, Hipatia se forma en diferentes disciplinas. Nos gusta un poco hacer la comparación, o para ubicar, sobre todo en los centros educativos cuando vamos, que la Alejandría de por aquel entonces era un poco como el Harvard de ahora, ¿no? La cuna del conocimiento. Se sabe sobre el padre de Hipatia, y que insistió especialmente en que tuviera la misma formación que si hubiera nacido varón. Poco sabemos sobre su madre, que eso también es muy ilustrativo, ¿no? En relación a la invisibilización de las mujeres. Es reconocida mundialmente como la primera mujer matemática, escribiendo también sobre astronomía, filosofía y geometría. Pero por encima de todo era una mujer sabia, ¿no? Fue una defensora de la ciencia, abriendo las puertas de la escuela en la que ejerció como maestra durante 20 años. Incluso esto enfureció a algunos seguidores fanáticos religiosos, a los cuales se les señala o se les apunta como los causantes de su asesinato en condiciones muy crueles. Entre sus descubrimientos, digamos, o aportaciones, destaca la mejora del astrolabio, que digamos que también hacemos esta comparativa, ¿no? Podía ser un poco el GPS de la época, un instrumento que servía para conocer la posición de las estrellas como guía en el mar. Hemos traído o decidimos traer una de las citas que se le atribuye, que nos pareció muy reveladora, y decía: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Pues efectivamente, es mucho más interesante que tengamos la cabeza en movimiento, ¿no? Y en constante cuestionamiento, a que por el error a equivocarnos paralicemos ese intento, ¿no? Por último, ¿sabías que la casa de Hipatia se convirtió en un centro de aprendizaje donde acudían estudiantes de todas partes del mundo romano, de diferentes religiones? Interesante, si podemos volver a echar un ojo a la película de ahora. Vamos entonces a nuestra siguiente mujer. La siguiente mujer de la que vamos a hablar es María Ana Walburga Ignatia Mozart. Cuando nos vemos lo de Mozart ya quizá podemos ubicarla un poquito. También es conocida como Nannerl, que lo tenemos también ahí en el pie de la foto. Bueno, para algunos datos básicos. ¿Quién era? Pues por encima de todo una gran música, compositora, clavecinista, pianista, cantante y profesora de piano. Y antes de que nos estrujemos la cabeza, ¿qué conexión tenía con Amadeus Mozart, el gran reconocido? Pues era la hermana. Respecto al contexto, bueno, pues lo ubicamos históricamente en el barroco, una mujer que por aquel entonces, para ubicarnos un poco en el ámbito de la música, una mujer que tenía ganancias económicas por ser compositora y tocar instrumentos de música, tenía incluso el mismo valor que la ganancia obtenida por una prostituta, una mujer en situación de prostitución. La figura de la mujer en esa época era concebida una vez más, ¿no?, marcada por esos mandatos de género limitados a la crianza de hijos, hijas y de servir en el hogar. ¿Y cuál fue la biografía de Nannerl? Bueno, pues tanto su padre se cejó, digamos, ¿no?, o dedicó todo su empeño a educar a sus dos hijos para que fueran verdaderos prodigios de la música, y les enseñó desde el teclado, destacando el piano, la clave, además de canto y composición.
Junto con su hermano les llevó en una especie de gira, ¿no? A diferentes ciudades para explotar sus talentos. A la edad casadera de la época, su padre le obligó a casarse con un hombre rico, lo cual supuso que tuvo que dejar la música para dedicarse ya en ese momento a la crianza tanto de los hijos que ya tenía este señor, que había resultado viudo, como a los hijos propios que tuvo Nannerl. ¿Sabías que? Para Mozart fue realmente una verdadera maestra, e incluso contamos con una serie de vestigios de correspondencia que se enviaban, en el que incluso el propio Amadeus le indicaba: tengo el temor de no componer tan bien como tú, la canción que escribiste es hermosa. Hablábamos que tiene que dejar, o se ve obligada más bien a dejar su faceta como música, como compositora brillante, para dedicarse al cuidado de sus hijos. Si bien una vez fallece su marido, vuelve de nuevo a esta faceta trabajando como profesora de piano, quedándose ciega en los últimos años de su vida. Por supuesto que duda cabe que habría sido una excelente compositora y podría haber alcanzado los mismos hitos, ¿no?, que su hermano. También hay películas sobre Nannerl que os animamos de nuevo a que le echéis un ojo y que sigáis investigando. La siguiente mujer de la que vamos a hablar es Waris Dier. Quizá a alguno de vosotros nos suena. Es conocida también como Flor del Desierto. Es una modelo, escritora y activista en la lucha contra la mutilación genital femenina. Nace en 1965, es la única de nuestra exposición que sigue con vida. Nace en Somalia y respecto a su vida, Waris nace en el desierto de Somalia, en una familia nómada, y a los 5 años le es practicada la mutilación genital femenina. Para quienes no conozcan esto, ¿qué es lo que supone esta práctica? Bueno, pues digamos que supone una mutilación. Sí que es cierto que hay diferentes grados. A la cual fue sometida Waris fue a la más agresiva, pero supone la mutilación de los órganos genitales, y si bien hay como diferentes razones que defienden esta práctica, desde religiosas a culturales a incluso un elemento de transición para el paso de la niñez a la madurez como mujer, lo que es cierto es que en cualquier caso supone un ataque total a la integridad tanto física como psicológica de las mujeres. Mucho más si cabe cuando incluso estas prácticas son realizadas en unas condiciones higiénicas pésimas. Pues cuando su padre le obliga a casarse con un hombre mayor que ella, decide huir hasta llegar a Mogadiscio y después a Londres. Ya en Londres trabaja en casa de unos familiares hasta que finalmente, también después de diferentes cuestiones que vive no muy agradables, en el momento en el que está trabajando en una cadena de comida que probablemente todos y todas también conocemos, es fichada o digamos es captada por un fotógrafo que trabaja sobre todo en tema de modelaje. Conmociona al público internacional con su primer libro autobiográfico, que denomina La Flor del Desierto y que llega a ser bestseller en muchos países, y en 2002 publica también Amanecer en el Desierto, donde relata su terrible experiencia personal. Este año, en 2002, es cuando crea una asociación, una fundación que lucha para la erradicación de esta práctica. Hemos traído 2 fragmentos de su testimonio. Nos dice: cuando tenía 13 años me escapé. Mi padre iba a casarme con un viejo de 70 años porque le daba 5 camellos. Yo era especial, rebelde. Las niñas son educadas para trabajar y ser ofrecidas en matrimonio. Eso quieren los padres para sus hijas.
Y luego nos comentaba, la madre se ocupa de que su hija sea pura y limpia, virgen, y por eso la mía, con 5 años, me llevó a la ablación. Y yo, claro, quería ser pura y limpia. En Somalia se practica la ablación más severa, se extirpan clítoris y labios menores de la vagina. Bueno, os animamos también, hay una excelente película que se llama La flor del desierto, por supuesto las obras que tiene publicadas también son muy recomendables y bueno, ni que decir cabe, y mucho más trayéndolo a colación con que el 28 de mayo se conmemora el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, ¿no? El grave ataque que supone esta práctica hacia la integridad de las mujeres. Y de momento hemos finalizado con nuestra exposición itinerante de mujeres en la historia. Esperamos que os haya gustado, os haya resultado interesante y bueno, no quiero resultar pesada, pero realmente es muy interesante luego navegar por la red y poder profundizar estas pequeñas pinceladas que son una invitación a que vosotras y vosotros continuéis con la búsqueda, así como de otras muchísimas mujeres que no tienen el reconocimiento que se merecen y que han tenido especiales dificultades simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, pues nada, os deseamos que tengáis un buen fin de semana y seguimos disponibles para vosotras. Ya sabéis cuáles son nuestros teléfonos, cuáles son las formas de contacto con las 4 áreas, seguimos en activo y os esperamos. Un abrazo muy fuerte.